La paz de Cristo, Dios te bendiga. Bienvenidos a Ciudad Salem, un lugar donde la paz no es una idea, es una experiencia que se construye desde dentro con Dios como guía. Soy Juan de Dios Cuello y seré tu copiloto porque en este programa todos sabemos quién es el piloto. En tu programa, no solo abriremos las escrituras para leerla, sino para vivirla. Porque estudiar las escrituras no es acumular versículos bíblicos, sino aprender a escuchar la voz de Dios, un Dios que hoy todavía sigue hablando. Nuestro lema es Raíces firmes, ciudades transformadas. Cada temporada abordaremos un gran tema de la fe cristiana. En esta primera temporada hablaremos de la teología propia, la doctrina de Dios. ¿Cansado del ruido del mundo? ¿Cansado de buscar y no encontrar respuesta, sino solamente confusión? Aquí te ayudaremos a reconectar con la palabra para que transforme tu vida, sane tu mente y te muestre el propósito que Dios tiene para ti. Este es tu lugar, sin religión, sin máscara, solo tú, Dios y el deseo genuino de entender su voluntad. Prepárate para descubrir estudios claros, reflexiones profundas, principios prácticos y una comunidad que como tú está buscando luz, verdad y dirección. La transformación ya comenzó y tú eres parte de ella. Y apenas estamos comenzando. La paz de Cristo sea con ustedes. Bienvenidos a Ciudad Salem, raíces firmes, ciudades transformadas. Aquí buscamos conocer a Dios, caminar con Él y permitir que su verdad eche raíces en nuestros corazones. Únete, la transformación ya comenzó. En más de una ocasión, en la universidad, en las redes sociales o incluso en la familia, aparece la siguiente pregunta. ¿De verdad cree que Dios existe si no se puede medir? Estas son de las preguntas que nos dejan pensando. ¿Será que la fe cristiana es un salto a ciegas? ¿O hay razones sólidas para creer que detrás de todo lo que existe hay un diseñador? Bienvenidos al primer episodio de Ciudad Salem, un espacio para descubrir que la fe no se construye sobre emociones pasajeras, sino sobre fundamentos eternos. Nuestro lema es Raíces firmes, ciudades transformadas. Soy Juan de Dios Cuello y hoy te invito a dar el primer paso de un viaje fascinante, donde enfrentaremos la pregunta más grande de todas. ¿Qué podemos nosotros saber de Dios? En esta temporada de Teología Propia hablaremos sobre la doctrina de Dios. Veremos que la ciencia, la filosofía y la fe no se contradicen, sino que juntas apuntan a una verdad innegable. Hay un creador detrás del universo. ¿Estás listo? Vamos allá. Vivimos en una era de la ciencia, donde muchos dicen, si no se puede medir, no es real. Pero la ciencia tiene sus límites. La ciencia puede describir el cómo, pero no siempre responde al por qué. Por ejemplo, nosotros podemos ver que la ciencia nos puede explicar cómo una manzana cae del árbol. Esto lo hace a través de la ley de la gravedad. Pero la ciencia no nos explica por qué existe la ley de la gravedad. Nosotros vemos que, por ejemplo, Neil deGrasse dijo, el Big Bang no explica qué hubo antes, ni por qué hay algo en lugar de nada. Y si nosotros hablamos acerca del Big Bang, muchos pensarán, oh, pero esto contradice la Biblia. Pero, ¿y si fuera al revés? El Big Bang afirma que el universo tuvo un principio, un estallido inicial de energía y luz, pero la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:3. ¿Cómo fue ese proceso de creación? Nosotros no lo sabemos. Pero lo cierto es que la ciencia confirma que el universo no es eterno, tuvo un comienzo. Y eso abre la puerta a que sea un principio con P mayúscula. Pero yo soy de los que piensa que probablemente no sea con P mayúscula, sino con D mayúscula. Y esa D es de Dios. A lo largo de la historia, grandes científicos han encontrado huellas de Dios en su trabajo. Nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Isaac Newton. Isaac Newton dijo que a la falta de prueba, solo el dedo pulgar lo convencería de la existencia de Dios. Y esto es muy interesante porque cuando nosotros vemos todo lo que somos capaces de hacer, porque nosotros contamos con este dedo pulgar, nosotros podemos ver la grandeza de Dios. Y si yo comienzo a describirte todas las cosas que nosotros podemos hacer gracias a que contamos con ese dedo. Y la Biblia enseña que en el principio Dios le dio sabiduría y entendimiento al hombre.
Entonces toda esa sabiduría se ha transformado y nosotros la podemos ver en todo lo que nos rodea, en todo lo que el hombre es capaz de hacer. Y eso también es parte y gracia que nosotros contamos con este dedo, con el dedo pulgar. Otro científico que también encontró huellas de Dios en su trabajo es el científico Francis Collins. Él es el director del proyecto del genoma humano. Él afirmó que el ADN es el lenguaje de Dios y que Dios lo escribió en letras de moléculas. Él decía que un solo gramo de ADN contiene información equivalente a más de 800,000 páginas de texto. Esto es sumamente interesante. Otros trabajos que nosotros pudiéramos citar aquí es la ley de la entropía. Esto me llama mucho la atención porque esta ley dice que todo tiende al caos. Pero más sin embargo, nosotros podemos ver orden, propósito en todo lo que Dios ha diseñado. El universo tiene un ajuste tan fino y tan preciso que si la fuerza nuclear fuera apenas un 1% más débil, las estrellas no existirían. El hecho de pensar de que fuera solamente un 1% más débil y pensar que las estrellas no existirían, eso es algo muy, muy relevante para mí, porque mientras esta ley enseña que todo tiende al caos, Dios nos enseña que Él tiene orden y propósito en todo lo que hace. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y si nosotros ahora decimos, ¿y la evolución? Esta es una pregunta válida. ¿Contradice la evolución al Dios de la Biblia? Tal vez esta es una pregunta que sea válida. ¿Qué pasó con la evolución? ¿No contradice a Dios? ¿No contradice a un creador? Esta es una pregunta válida. Pero aquí hay algo muy interesante. La teoría de la evolución explica los procesos por los cuales la vida se ha diversificado a lo largo del tiempo, pero no responde cómo inició la vida, ni por qué existe en primer lugar. Incluso científicos no creyentes reconocen que el origen de la vida, llamado como la abiogénesis, es un misterio aún sin resolver. Y además, algunos creyentes ven la evolución no como una amenaza, sino como una posible herramienta en manos de un Dios creador. C.S. Lewis dijo, Dios podría haber creado lentamente como pudo haberlo hecho rápidamente. Para Dios, el tiempo no es una limitación. Dios lo pudo haber hecho en 7 días, como lo dice las Escrituras, o en 6 días más bien, porque el 7º descansó. Pero también Dios pudo haberlo tomado mucho tiempo, pero como para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que todo lo que hay creado fue hecho por el Dios que la Biblia nos enseña. El genetista Francis Collins también afirmó, aceptar la evolución no significa rechazar a Dios, significa admirar su forma de trabajar. En otras palabras, la evolución podría describir cómo, pero la fe responde el por qué. ¿Por qué detrás del proceso está el propósito? La Biblia dice que tú formaste mis entrañas y me hiciste en el vientre de mi madre. Eso lo vemos en el Salmo 139. El diseño no siempre tiene que ser instantáneo. A veces una obra maestra que se revela con el tiempo. Ese es Dios. Dios se lo puede hacer en 24 horas, lo puede hacer en 1 hora. Pero nosotros vemos el proceso en las manos de Dios. Y quizá algunos se están preguntando, ¿y por qué el ser humano tiene tanto parecido con otros animales de la creación? Algo que podría decirte es que, o que muchos también podrían comentar es, el ser humano comparte más del 90% de su ADN con otros animales. ¿No prueba esto que somos solo un accidente biológico más? Pero aquí hay algo fascinante e interesante que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Génesis 1:24 que Dios dijo que los animales fueran formados de la tierra. Bien,
Nosotros tenemos que Dios toma de la tierra y forma a los animales. Pero nosotros vemos que en Génesis 2:7 dice que Dios tomó del polvo de la tierra y hizo al hombre. Entonces nosotros tenemos, de un lado, tenemos que Dios formó a los animales de la tierra y que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Si tú notas, Dios ha utilizado la misma materia prima para crear tanto a los animales como al ser humano. Dios ha tomado la misma materia prima para crear tanto a los animales como a los seres humanos. Eso explica por qué biológicamente tenemos tantas similitudes. Pero aquí hay una diferencia muy importante y muy fundamental que nosotros tenemos que tomar en cuenta. El ser humano recibió el soplo, el aliento de vida. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. No somos simplemente mamíferos con suerte. Somos una creación intencional con un cuerpo de la tierra y con un alma del cielo. El parecido físico con los animales no borra el propósito de Dios, más bien revela que somos parte de un diseño ordenado, coherente, pero con una identidad única. Hoy somos hijos del Creador. Lo único que todo esto hace es que revela que el gran creador del universo es Dios. Antes de que los científicos pudieran tan siquiera pensar en algunas de estas teorías, ya Dios la había plasmado en las Escrituras. Ya Dios había permitido que tú y yo la tuviéramos de antemano. La ciencia habla acerca del Big Bang, que pudo haber sido la creación de todo a través de una explosión de energía. Pero la Biblia dice en Génesis 1:3 que todo lo que existe, Dios dijo que se hiciera y se hizo. Dios dijo, hágase la luz, y fue lo primero que se creó. Nosotros vemos el proceso de la evolución, pero eso no implica de que nosotros, ni ellos mismos explican cómo la vida inició, sino ellos explican cómo la vida pudo haber sido transformada durante el tiempo. Nosotros no lo sabemos. Ahora, pero nosotros lo que sí sabemos es que Dios tomó de la misma materia prima para hacer los animales como para hacer el hombre. Pero la diferencia importante aquí es que en todas estas leyes, en todos estos principios científicos, siempre tú vas a ver la mano de Dios detrás. Siempre tú vas a ver la mano de Dios detrás. Yo te invito a que siga abriendo tu mente, para que siga conociendo que no tan solo la ciencia menciona y habla acerca de Dios, aunque muchos se lo nieguen, pero está ahí. En el próximo bloque vamos a hablar acerca de la filosofía. Vamos a ver cómo la filosofía y la fe no se contradicen, sino que son una parte de la otra, son un complemento. Nos vemos en el próximo bloque. Imaginas que vas caminando por la playa y de repente te encuentras un reloj perfectamente ensamblado, trabajando en perfecto estado. ¿Pensaría que esto llegó ahí por casualidad? Claro que no. Instintivamente tú sabes que hubo un relojero. Ahora piensa en el universo, infinitamente más complejo que un reloj. ¿No sería más lógico pensar que también hay un diseñador? Hoy descubriremos 4 argumentos filosóficos que por siglos han señalado la existencia de Dios. No son fórmulas matemáticas, son ventanas de la razón que nos invitan a mirar hacia lo alto. Y verás que la fe no está peleando con la filosofía. De hecho, han sido aliadas por más de 2 milenios. El primer argumento que vamos a ver es el argumento cosmológico. Este argumento enseña que todo tiene una causa. Este argumento es tan antiguo como la filosofía misma. Aristóteles ya en el siglo IV a.C. habló de la causa primera. Él decía que si seguimos la cadena de causa y efecto de manera retroactiva, no podemos retroceder infinitamente, porque debe haber un inicio. Siglos después, Tomás de Aquino la incluyó en una de sus famosas 5 vías como la primera vía. En el siglo XVIII, Leith se preguntó por qué hay algo en lugar de nada y dijo que el universo necesita una razón suficiente para existir. Hoy, el descubrimiento del Big Bang refuerza la idea de que el tiempo, el espacio, la materia comenzaron y la nada no produce algo.
La respuesta más lógica es que una causa incausada, eterna y poderosa, o sea, Dios fue quien la creó. Nosotros vemos en Hebreos, en su capítulo 3, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. En Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el 1929, Edward Hubble descubrió que las galaxias se alejan una de la otra, señalando que el universo tuvo un inicio. Décadas después, otro astronauta de la NASA, agnóstico, escribió, los científicos hemos escalado la montaña de la ignorancia y al llegar a la cima nos recibieron un grupo de teólogos que han estado allí por siglos. Otro argumento que vamos a ver en este día es el argumento teológico. Ese argumento es el que habla del diseño del universo. Desde Sócrates y Platón en el siglo V ya antes de Cristo, ya hablaban de que Demiurgo, que ordenó el cosmos con inteligencia. Ya en el siglo I antes de Cristo, Cicerón escribió, cuando ves un reloj, piensas en un relojero. Y si miras el universo, ¿en qué piensas? Yo te hago la misma pregunta. Cuando tú miras el universo, ¿en qué tú piensas? Ya en el siglo XIX, William Paley popularizó esta idea en su teología natural. Hoy científicos como Francis Collins señalan que el ADN tiene más información que cualquier biblioteca. Todo esto apunta a un diseñador. El físico Fred Hoyle dijo que las leyes de la física parecen ajustadas para permitir la vida. Diseño sin diseñador. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, se hacen visibles claramente desde la creación. Eso lo vemos en Romanos. Francis Collins, director del proyecto del genoma humano, él era ateo antes. Quedó impactado al estudiar la complejidad del ADN. Él dijo, el ADN es el lenguaje de Dios. Ese descubrimiento lo llevó a la fe cristiana. El siguiente argumento que quiero que veamos es el argumento moral. La ley moral exige un legislador. Platón ya debatía que si lo bueno es bueno porque Dios lo ordena o si Dios lo ordena porque es bueno. Ya en el siglo XVIII, Kant dijo que la moralidad exige tres cosas: Dios, libertad e inmortalidad. Romanos 2:15 dice, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones. Por eso es que esta ley moral que nosotros todos poseemos fue escrita por Dios en nuestros corazones. Una pregunta, o un cuestionamiento, o un pensamiento. Si no hay Dios, el mal y el bien serían solo opiniones personales. Entonces, si son solamente opiniones personales, ¿por qué luchamos contra la injusticia? Como si fuera objetivamente mala. Cuando nosotros vemos algo injusto, automáticamente hay algo en nosotros que se activa. Si nosotros vamos caminando por la calle y, por ejemplo, vemos a un joven golpeando a una señora mayor, automáticamente nuestro instinto nos hace defender a la señora mayor, porque nosotros sabemos que es injusto que ese joven esté golpeando ya a esa señora mayor. Y no importa de qué religión usted sea, no importa su sistema de creencia, si usted ve ese tipo de acción, automáticamente su sistema de defensa se activa. C.S. Lewis fue un ateo durante años, pero él reflexionaba sobre el bien y el mal y concluyó que si hay una ley moral universal, debe haber un legislador supremo. Esos razonamientos lo llevaron a él a convertirse en uno de los defensores más influyentes del cristianismo. Porque él argumentaba y pensaba y decía, no, pero es que no puede ser posible que yo, no creyendo en Dios, cuando veo una injusticia, veo algo que no es correcto, entonces yo salgo en defensa de. Otro argumento, o el último argumento ya, que quiero que veamos
es el argumento de la conciencia. La mente no es solamente materia. René Descartes dijo, pienso, luego existo. Leaf afirmó que si examinando cada rincón del cerebro encontraríamos la experiencia de la conciencia. Más tarde, el neurocientífico John Eccles defendió que la mente y el cerebro no son lo mismo. Y otro filósofo argumentó que si todo fuera materia, el pensamiento racional no tendría sentido. Pero nosotros vemos que en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. La conciencia, los sueños, el arte, el amor, todo esto apunta a que no somos simplemente máquinas biológicas. Somos portadores de la imagen de un Dios creador. John Eccles, ganador del Premio Nobel en Neurociencia, afirmó que la mente es distinta del cerebro y que la experiencia humana apunta a una realidad espiritual. Para él, la conciencia no se puede explicar solamente con procesos químicos. Estos argumentos no nos muestran el rostro de Dios, pero nos acercan a su puerta. La fe no es un salto a ciega, es un paso razonable hacia la verdad. En el siguiente bloque nosotros estaremos hablando de cómo otros plantean a Dios. Y nosotros vamos a ver la diferencia entre cómo ellos plantean a Dios y de cómo nosotros lo vemos a través de la Biblia. Continuamos. ¿Imaginas esto? Un Dios que creó el universo se fue y lo dejó solo. O un Dios que es todo, pero a la vez es nada en particular. Esto suena contradictorio, ¿verdad que sí? Hoy exploraremos dos de las ideas más populares sobre Dios, el deísmo y el panteísmo, y veremos que la Biblia ofrece una respuesta radicalmente distinta. Prepárate para un viaje filosófico, histórico y espiritual. El deísmo plantea a Dios como el relojero ausente. En el siglo XVIII, Europa estaba encendida por la Ilustración. Filósofos como Voltaire y Thomas Jefferson rechazaban los milagros que se hacían en la iglesia, pero no podían negar de que el universo parece tener un diseñador. Su solución más lógica fue la siguiente: Dios existe, pero como un relojero cósmico, que vino, dio cuerda al universo y lo dejó funcionando y se fue. El deísmo plantea que Dios creó el universo, que no interviene, que no habla, que no hace milagro, que no hay relación personal con él. ¿Te suena hoy como que has escuchado esa expresión en algún lugar? Hay gente que dice, creo en una energía superior, pero que no creo en religiones. O Dios está en la naturaleza, pero no le importa. Incluso Albert Einstein dijo, Dios no juega a los dados. Pero aquí está el problema. ¿Qué sentido tiene que nosotros oremos a un Dios que es sordo? La Biblia nos muestra que Dios, cuando nosotros le clamamos, Él actúa. En el libro de Éxodo, en su capítulo 14, dice la Biblia que extendió Moisés sus manos sobre el mar. E hizo Dios que el mar se retirara por el rocío de un viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro tanto a su derecha como a su izquierda. Nosotros vemos que en Juan, en el capítulo 1, en el verso 14, dice la Biblia que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto implica que nuestro Dios actúa y nuestro Dios interviene y nuestro Dios nos ama, no ha dejado solo. Salmo 34 dice, claman los justos y Dios oye y los libra de todas sus angustias. ¿Un relojero ausente y distante haría esto? No lo creo, diría una joven por ahí. Yo tampoco lo creo, que nuestro Dios sea un relojero ausente y distante. Él está en medio nuestro, pero Él no es todos los objetos que hay alrededor nuestro. Él
no vino, creó todo, se fue y nos abandonó. La Biblia nos enseña que Él hizo un tremendo sacrificio en la cruz del Calvario. Por amor a nosotros. No nos abandonó. Él no vino, creó todo y luego se fue. Otra idea que se ha popularizado mucho ha sido el panteísmo. Dios es una energía. Si nosotros viajamos ahora a la India, el hinduismo, todo es Dios, tú, yo, ese árbol, hasta la mesa. Yo no es Él, sino eso. Pero para mí eso no suena nada espiritual. Si Dios es todo, entonces el mal también es divino. El panteísmo afirma que Dios es igual al universo. No es personal, no tiene voluntad. El bien y el mal son ilusiones. Seguro que has escuchado frases como esta. Somos uno con el universo. Dios está en todo. Y todo es Dios. Eso es panteísmo en una nueva versión. Eso se llama Nueva Era. Filósofos como Spinoza y gurús modernos como Chopra, ese es su trabajo, promover esa clase de pensamiento. Pero piensa, si Dios es todo, ¿un asesino está actuando divinamente? ¿El cáncer es sagrado? La Biblia es clara. En Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor, por dentro, estaban llenos de ojos. Y no cesaban de día y de noche de decir, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santiago 1:13 dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, Dios no es todas esas cosas. Dios es el creador. Y Él nos ha dado libertad para que nosotros le adoremos, para que nosotros le busquemos y para que nosotros le amemos. La Biblia nos muestra a un Dios trascendente y cercano. Frente al Dios ausente del deísmo y al Dios difuso del panteísmo, la Biblia revela algo importante. Dios es tan grande que creó el cosmos y tan cercano que cuenta tus cabellos. En Mateo 10:30 dice, pues aún vuestros cabellos están contados. Ya leímos en Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo se hizo carne. Él habita en medio de nosotros. Hechos en el capítulo 17, en el verso 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Piensa. ¿Ves a Dios como un arquitecto frío o como una energía impersonal? ¿Orarías a una fuerza? ¿Amarías a un concepto? Jesús no es una idea. Es alguien que camina a tu lado. Juan 15:15 dice, yo no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero Él os llamará amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. El deísmo te deja solo. El panteísmo lo disuelve en todo, pero Cristo te llama por tu nombre. Hoy puedes conocer al Dios que diseñó la galaxia, que sostiene cada átomo y que murió por ti en la cruz del Calvario. Ese es el Dios real al que nosotros le servimos. Ese es el Dios en el cual nosotros confiamos. Te invitamos a que continúe con nosotros. ¿Alguna vez has escuchado la frase que creer es dejar de pensar? ¡Qué mentira tan peligrosa! La fe bíblica no es un salto al vacío. Es un paso seguro sobre un puente construido por la evidencia de Dios. Hoy descubriremos por qué la verdadera fe es confianza informada. Nosotros tenemos el ejemplo bíblico de Abraham, que Abraham creyó porque conoció.
Ahora imagínate a Abraham bajo el cielo estrellado de Canaán. Dios le acababa de prometer descendencia, pero él era viejo y no tenía hijos. Muchos pensarán, ¿por qué creer? Porque ya Dios se lo había revelado. Nosotros podemos ver que en Génesis, en el capítulo 12, dice, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y te bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Su fe no era ciega, tenía ya un fundamento. Como dice en Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí es bueno que nosotros tomemos en cuenta dos palabras importantes. Hipotástasis, que quiere decir como los cimientos de un edificio, y el hecho, como las pruebas de un tribunal. O sea, que nuestra fe tiene que ser como los fundamentos de un edificio, y tan certera y segura como las pruebas en un tribunal. Dios no nos pide fe sin razón. Dios no nos pide fe sin razón. Jesús nos habla y nos manda a que escudriñemos las Escrituras. Jesús no nos indica que apaguemos nuestro cerebro. Él nos invita y nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Dios nos está invitando a que nosotros tengamos nuestra fe informada, que nosotros podamos aprender de la palabra, porque ellas dan testimonio acerca de Jesús. El verbo que se utiliza aquí en griego es erenao, que significa examinar minuciosamente como si nosotros fuéramos un detective. La fe nos invita a que nosotros a crecer. Cuando nosotros investigamos y nosotros profundizamos en la palabra de Dios, eso nos ayuda a nosotros a crecer. Pero tenemos que investigar la palabra de Dios, no ignorarla, porque ignorarla no nos va a llevar a nada bueno. La Biblia nos enseña en el libro de Romanos, en el capítulo 12, que nosotros tenemos que ser transformados. En un mundo donde la gente no quiere prepararse y todo lo quiere, en la época del microondas le dicen que todo lo quiere rápido, la Biblia nos enseña que tenemos que prepararnos. Porque Romanos nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que este verso lo que nos está mandando es que nosotros nos preparemos, porque de la única manera que nosotros podemos renovar nuestra mente es estudiando la palabra de Dios. Para nosotros poder ser transformados, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Nosotros vemos en el libro de Hechos, por ejemplo, en el capítulo 17, que dice, y esto eran más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Y nosotros te invitamos a eso. En este espacio te invitamos a escudriñar las Escrituras. Porque de esa manera tú vas a poder ver si lo que nosotros de este lado te estamos enseñando y te vamos a enseñar son ciertas. Y de esa manera tú también puedes comprobar si cualquier otro comentario o cualquier otro predicador o cualquier otro maestro que tú escuchas, lo que te enseñe sea cierto. Lo que te enseñe sea cierto. Porque nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que estar preparados para poder entender, escuchar y cuestionar todas las ideas que sean contrarias a Dios. El apóstol Pablo le dijo al pueblo de Corintios, en su segunda carta le decía, en el capítulo 10 decía, derribando argumentos y altivez que se levanten contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a estudiar las Escrituras. Nosotros vamos a escudriñar las Escrituras. Porque de la única manera que nosotros podemos derribar los argumentos que el mundo tiene contrario a Dios es conociendo lo que ellos piensan, conociendo lo que la Biblia dice, entonces nosotros poder tener fundamentos para nosotros poder contradecir lo que ellos dicen.
Yo recuerdo mientras estudiaba en la universidad, allá en mi país, en Santo Domingo, República Dominicana, nosotros teníamos un compañero que él tenía ya más tiempo que nosotros y a veces nos sentábamos a dialogar y a platicar. Y en una de esas pláticas, él me comenta y me dice: Juan, a mí me gusta hablar contigo, porque cuando yo hablo contigo tú no te saltas como le pasaba con otros compañeros que rápidamente salían a discutir con él. ¿Qué pasaba? Que como yo era de lo más nuevo, pues yo escuchaba atentamente. Pero no significa que todo lo que él me decía, yo le decía sí, amén. Yo dentro de mí anotaba mentalmente todas nuestras conversaciones y en los puntos donde yo entendía que no estábamos de acuerdo, en ese momento quizá yo no tenía argumentos ni razones para rebatir, yo escuchaba y anotaba. Pero yo luego me iba a mi casa con esa información. Y yo decía, pero él dijo que en tal sitio dice tal cosa, o él tiene una opinión acerca de este tema. Entonces yo iba a mi casa, yo me sentaba y todos esos temas yo los escudriñaba. Porque de la única manera que yo podía, al siguiente día o en otra ocasión, poder rebatirle a él de lo que él me estaba comentando, era conociendo primero lo que él sabía, primero lo que él me había dicho. Entonces ahí yo me formaba, entonces yo podía tener un argumento. Siempre recuerdo a uno de mis profesores de allá, de la universidad, que ese era todo el tiempo que nos lo decía. Señores, ustedes tienen que tener argumento. Ustedes tienen que tener argumento. Ustedes tienen que tener argumento. Tienen que formarse argumentos. Porque de eso te ayuda el estudiar la palabra. Porque yo te puedo decir muchísimas cosas, pero si tú no tienes argumento, tú vas a creer en todo lo que yo te diga. Pero si tú anotas, te preparas, entonces después tú vas a poder decir, no, el hermano se equivocó aquí por esta razón y por esta razón. Pero tiene que tener argumentos. Por eso el apóstol Pablo nos manda a que nosotros nos preparemos para que podamos derribar todo argumento. Otra cosa que nosotros tenemos que hacer es tener que practicar la verdad. Jesús dijo en Juan 7:17, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si lo que él decía es por su propia cuenta. Entonces eso pasa con nosotros en este tiempo. Nosotros tenemos que conocer la doctrina para nosotros saber si el maestro o el predicador está hablando por su propia cuenta. Nosotros tenemos que evitar dos peligros que hay, que son los dos extremos, que es el intelectualismo seco, que es creer solo lo que entendemos completamente. Eso es así porque es así y punto. Entonces eso nos convierte a nosotros en dioses y a su vez pone a Dios como si fuera uno de nuestros empleados, porque no las creemos todas. Y el fideísmo infantil, eso es creer sin pensar. Es como casarse sin conocer a la pareja con la que tú te vas a casar, porque eso es peligroso y eso es irresponsable. Pero la Biblia enseña que Dios nos manda a nosotros a que escudriñemos las Escrituras, a que nosotros la estudiemos. No solamente que la escuchemos, sino también que la estudiemos. La Biblia dice en el libro de Isaías, dice, venid luego, dice el Señor, y estaremos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Aquí lo que Dios te está diciendo, ven, sentémonos, dialoguemos. Dios no te está invitando a apagar tu cerebro. Él te está invitando a que tú puedas razonar, a que tú puedas pensar. Y cuando Él te dice vengamos a cuenta, es que Él quiere dialogar contigo. Y que Él quiere que tú, todas esas dudas que probablemente sean razonables, que tú tengas acerca de Dios, acerca de la creación, del universo, del punto que tú quieras, que tú la puedas presentar delante de Dios. Que tú la puedas traer a los pies de Dios. Nosotros, de este lado, vamos a estar aquí para ayudarte, para apoyarte, porque esa es nuestra misión. Nosotros queremos que si tú tienes alguna duda, alguna pregunta, tú te puedas comunicar con nosotros a través de todas nuestras redes sociales.
Nosotros estamos trabajando para crear un manual completo de lo que sería teología sistemática, en este caso de la primera temporada, y te los vamos a hacer llegar para que juntos podamos escudriñar las Escrituras. En este manual vamos a analizar cada una de las enseñanzas que vamos a compartir durante esta temporada y durante las próximas temporadas. Porque nosotros queremos escudriñar las Escrituras junto a ti. ¿Cómo nosotros podemos llegar a tener un mejor equilibrio y un mejor razonamiento de la Escritura? Nosotros tenemos que equilibrar lo que es nuestra fe y la razón. Pero de esta manera se logra es estudiando la Biblia. Nosotros podemos ponernos de acuerdo y estudiar un pasaje bíblico semanal, diario, como tú sientas. Y a medida que tú vas encontrando dudas en medio de tu estudio, de tu análisis, entonces tú las anotas. Entonces nosotros te queremos invitar que cuando tú las anotes, si crees que te podemos ayudar, estamos aquí. Tú nos dejas saber, y no es que nosotros tengamos todas las respuestas, pero algo sí te aseguro, que te vamos a acompañar a buscarla. Vamos a orar contigo, vamos a estar ahí contigo para que la respuesta llegue de parte de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, Pablo menciona en la Biblia que Pablo, como de costumbre, fue a ellos por 3 días y discutía con ellos claramente poniéndole las Escrituras. Él iba y le exponía las Escrituras, discutía con ellos acerca de la Escritura. O sea que para tú poder hablar con alguien, y tú tienes que tener tus argumentos, porque eso era lo que lo enfurecía a los fariseos, porque no podían rebatir los argumentos que el apóstol Pablo le presentaba. Y eso lo llenaba de ira, lo molestaba, hasta el punto que nosotros sabemos que lo perseguían, lo apedreaban, y donde quiera que él llegaba era un solo revuelo. Porque esta gente no soportaba que el apóstol Pablo le presentara todos los argumentos. Ahora yo te invito a que ore, que le pida a Dios que tú quieres conocerlo con tu mente, con tu corazón, con tu alma, con todo tu ser. Esa es mi invitación para ti. Porque la fe no es el final del pensamiento, es la cumbre. Es la cumbre. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si tú notas todos los elementos que él menciona aquí: corazón, alma y mente. Corazón, alma y mente. Y eso es lo que tú tienes que tener. Un corazón de fuego para Dios, que sea lleno del Espíritu Santo, y una mente renovada, transformada, porque eso te va a completar y tú lo vas a amar a Él con todo tu ser, con toda tu alma. Hoy el desafío está abierto. Hoy el desafío está abierto. Está de parte tuya aceptar el reto de unirte a nuestra comunidad, de unirte a nuestros grupos, para que nosotros podamos analizar y seguir escudriñando las Escrituras. Ese es nuestro anhelo y nuestro deseo. Después de todo lo que hemos hablado sobre la fe y la razón, ¿de qué sirve si no transforma nuestra vida diaria? Hoy no nos vamos a quedar solo en teoría. Quiero darte 3 herramientas prácticas para que vivas una fe que resista la crisis, responda a las preguntas difíciles y te conecte con el Dios verdadero. Lo primero es que tenemos que tener este conocimiento para poder defender nuestra fe. En un mundo que cuestiona a gritos la fe cristiana, el apóstol Pedro nos da un mandamiento sorprendentemente racional. En 1 de Pedro, en su capítulo 3, en el verso 15, dice: santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de nuestra esperanza. Tenemos que tener aquí 2 palabras claves que son fundamentales, que defensa y razón. La palabra defensa y la palabra griega de apología, que significa no disculparse, sino presentar argumentos sólidos. Y la palabra razón es la misma palabra
que se utiliza en Juan 1:1 para referirse a Dios, para referirse al Verbo, para referirse a Jesús, lo que indica que la verdad es lógica. El ejemplo que nosotros podemos tener más cercano, o quizás te ha pasado, que te preguntan, ¿crees en un Dios bueno con tanto mal en el mundo? Nosotros no deberíamos responder que esto es un misterio. Nosotros podemos utilizar el argumento del libre albedrío o la teodicea de Cristo en la cruz del Calvario, donde Dios mismo entró en nuestro sufrimiento. Dios mismo entró en nuestro sufrimiento. Y con el libre albedrío nosotros somos los que tomamos la decisión. Por eso es que hay tanto mal. No es por Dios, es que nosotros tomamos la decisión. Nosotros tenemos que estar preparados para dar razón, pero siempre con mansedumbre. Lo segundo que nosotros tenemos que tener en cuenta, o la siguiente razón, es para nosotros poder vencer todas nuestras dudas. No sé si te ha pasado que a veces lees cosas que quizás te puedan traer ciertas dudas, cosas como el sufrimiento, de ciencia, de historia, y tú escuchas una voz que de repente te susurra, ¿y si todo esto es mentira? Buenas noticias te tengo. La duda no siempre es tu enemigo. Puede convertirse en el gimnasio donde Dios ejercite tu fe, donde Dios la fortalezca. Si nosotros leemos, por ejemplo, en Juan, en el capítulo 20, Jesús cuando se encuentra con Tomás le dice, pon tu dedo aquí, no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás respondió, Señor mío, Dios mío. Si notamos el episodio, Dios no regaña a Tomás por su duda, sino más bien le dice, ven, te voy a dar evidencia, mete aquí tu dedo. Hoy tú tienes más que él, porque la arqueología confirma que la mayoría de los relatos bíblicos han sido confirmados. La arqueología lo confirma. La filosofía sostiene la fe. Testimonios de científicos creyentes como Francis Collins, que es el director del genoma humano, te dan a ti a entender que él nos da prueba. Y lo tercero es que es para conocer al Dios real, no a una caricatura. Mucha gente rechaza a un Dios que no existe, a un viejito gruñón que está allá sentado en las nubes, a un ser impersonal, una fuerza, una energía. Pero el Dios de la Biblia es más glorioso, es más cercano que cualquier caricatura. Es más cercano que cualquier caricatura. Nosotros aquí encontramos un contraste sumamente poderoso. Sumamente poderoso. Porque la Biblia dice que Él cuenta las estrellas, pero también cuenta tus lágrimas. Él creó el cosmos, pero también se hizo un bebé. Si tú te imaginas muchas cosas de las que nosotros hemos hablado y piensas en cada una de ellas, podrás descubrir que nuestro Dios está cerca. Si tu imaginación de Dios es un Dios que es distante, un Dios manipulador, no está pensando de la manera correcta conforme al Dios de la Biblia. Conforme al Dios de la Biblia. En esta semana yo te voy a lanzar un reto para que tú lo hagas. Yo quiero que tú salgas por las noches, que tú elijas una de estas noches estrellada y que salga afuera y que te haga la siguiente pregunta. Científicamente, estas explosiones nucleares a años luz de nosotros que están ocurrieron al azar, están ahí por casualidad. Y si te hace la pregunta de manera espiritual, pregúntale a Dios. Si tú hiciste esto, ¿qué quiere decirme esto a mí? Si tú hiciste esto, ¿qué quiere decirme esto a mí? Yo no sé dónde tú vives. Si tú vives cerca del océano, si tú vives cerca de las montañas, no sé dónde tú vives. Pero yo quiero que tú salgas a tu alrededor y mire la grandeza
de la creación de Dios. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Un día emite palabra, otro día y una noche, a otra noche declara sabiduría. La próxima vez que alguien te diga, la fe es irracional, recuerda que el universo grita, diseño. Tu corazón clama moralidad y la cruz demuestra un amor más lógico que cualquier escepticismo. Vive esa fe y deja que transforme tu mundo. Recuerda, hoy descubrimos que el universo grita, hay un creador. Pero esto es solo el principio. En el próximo episodio exploraremos cómo es Dios. Hablaremos de sus atributos, eternidad, omnipotencia. Si tú tienes alguna pregunta, como te dije anteriormente, puedes comunicarte con nosotros. Si tú consideras que este material te ha sido de utilidad, me gustaría que lo compartas, que tú le hagas saber a alguien más el propósito el cual nosotros estamos aquí. Yo soy Juan de Dios Cuello. Esto es Ciudad Salem, raíces firmes, ciudades transformadas. Hasta la próxima.